En los siguientes videos vamos a tratar el tema de triángulos. Básicamente miraremos o veremos cuatro situaciones: la definición de un triángulo, la clasificación de los triángulos, semejanza de triángulos y lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, comencemos. Primero vamos a definir qué es un triángulo. Entonces, el triángulo es una figura geométrica de tres lados y tres ángulos. Entonces, figura geométrica de tres lados y tres ángulos, un triángulo. Entonces, tres lados, uno, dos y tres ángulos. Entonces, a esa figura se le llama triángulo. Ahora veamos la clasificación. Existen dos clasificaciones. Entonces, la primera clasificación es según sus lados. Entonces, si el triángulo tiene todos sus lados iguales, todos los lados del triángulo son iguales, entonces tenemos un triángulo equilátero. Si dos lados son iguales, entonces tenemos un triángulo isósceles. Si todos los lados son desiguales, o sea, no hay lados iguales, o sea, todos son desiguales, entonces tengo un triángulo escaleno. ¿Cómo se muestra acá? Entonces, si los tres lados son iguales, equilátero, dos lados iguales, isósceles, y todos los lados desiguales, triángulo escaleno. Entonces, esa es la primera clasificación, según los lados. Pero existe también una segunda clasificación, que es la clasificación de los triángulos según los ángulos. Entonces, el primer tipo de triángulo de esta clasificación es el triángulo rectángulo. Dice que es aquel que posee un ángulo recto. Entonces, este tipo de triángulo que tenemos acá, que acaba de aparecer acá, entonces es el triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí es el ángulo de 90 grados, o sea, que se le denomina ángulo recto. El siguiente tipo de triángulo es el triángulo obtusángulo. Es aquel que posee un ángulo obtuso, o sea que el ángulo mide más de 90, o sea, más de 90. Entonces, un ejemplo de este tipo de triángulo sería este. Y aquí, este ángulo que estoy señalando sería el ángulo obtuso, el que mide más de 90. Y el tercer tipo de triángulo de esta clasificación es el acutángulo. Es el que posee todos sus ángulos agudos, o sea que todos miden menos de 90. Entonces, sería aquí. Todos estos ángulos miden menos de 90 grados. Entonces ahí tenemos la clasificación según sus ángulos. El rectángulo, el que tiene un ángulo de 90, el obtusángulo, que tiene un ángulo que es mayor de 90, o sea, obtuso, y el acutángulo, donde todos los ángulos son menores de 90, o sea, agudos. Entonces ahí tenemos las clasificaciones. Avancemos hacia el siguiente concepto, que es un concepto muy importante, que es el concepto de semejanza de triángulos. Entonces, tenemos la definición. Dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes tienen la misma medida y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, si esto se da, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, veamos qué es esto de ángulos correspondientes y veamos qué es esto de lados correspondientes. Dice que los ángulos correspondientes tienen que ser iguales, o sea, la misma medida, y los lados correspondientes iguales. Entonces, avancemos. Voy a definir dos triángulos. Primero el triángulo ABC. Aquí está, triángulo ABC. Le voy a colocar en cada vértice, ¿verdad? Como son puntos, en cada vértice una de estas letras que está aquí. Entonces, A, B y C. ¿Mm? Y este sería el ángulo 1, este sería el ángulo 2 y este sería el ángulo 3. ¿Por qué? Por el orden. Miren, triángulo ABC. A, B, C. Entonces quiere decir que este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, ¿verdad? Donde está el vértice B, y donde está el vértice C es el ángulo 3. Voy a definir otro triángulo, el triángulo PQR. Entonces, claro, al nomás verlos, sabemos que los triángulos no son iguales, pero pueden ser semejantes. Bien, entonces coloquemos a cada vértice una letra, entonces PQR.
El orden es bien importante. Aquí ya se los están dando. P, Q, R. Entonces, por el orden, este sería el ángulo 1 de este triángulo. ¿Verdad? Que no le voy a poner 1 para no confundirlo con este. Entonces le voy a poner ángulo 4. Este sería, por el orden en que está definido PQR, entonces este sería el ángulo 2, o sea, ángulo 5 de todos los triángulos, el 2 de este, y este sería el último ángulo, entonces ángulo 6, ¿verdad? O el ángulo 3 de este triángulo. Bueno, entonces este ángulo con este ángulo son correspondientes, porque este es el ángulo 1 de este triángulo y este también es el ángulo 1 de este triángulo, porque comienza con PQR, PQR, entonces ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Entonces, este y este son correspondientes, este con este son correspondientes. Y los lados correspondientes, ¿verdad? También van por el orden, miren, A, B, C. Entonces quiere decir que este lado AB es correspondiente con PQR. Entonces PQ. Entonces este lado con este lado son correspondientes. Siguiendo el orden, miren, BC. Entonces este lado con este lado son correspondientes. Y este lado con este lado son correspondientes. Entonces eso quiere decir ángulos, miren, correspondientes y lados correspondientes. Entonces, el orden, ¿verdad? Es importante para poder identificar los ángulos correspondientes y los lados correspondientes. Entonces, ahora bien, ahora que ya sabemos que son ángulos y lados correspondientes, vamos a entender la definición. Dice que los triángulos ABC y PQR, ABC y PQR son semejantes si los ángulos correspondientes son iguales, o sea que el ángulo 1 con el ángulo 4 van a ser iguales. El ángulo 2 y el ángulo 5 van a ser iguales. El ángulo 3 y el ángulo 6 van a ser iguales, si son semejantes. Y los lados correspondientes proporcionales. ¿Cómo se plantea eso en matemática? Bueno, entonces ya vimos que este lado AB es correspondiente con PQ. Entonces, AB sobre PQ tiene que ser igual a BC entre QR, que son correspondientes. Y eso tiene que ser igual a CA o AC, que es correspondiente con PR o RP. Entonces, si al dividir este lado con este lado que son correspondientes, es igual a la división de este lado con este otro lado que son correspondientes, y también es igual a la división de este lado con este lado que son correspondientes, entonces quiere decir que los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, si eso se da, entonces los triángulos son semejantes. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. ¿Ya? Hagamos dos ejemplos básicamente. Entonces, dice, en cada par de triángulos, los ángulos correspondientes son iguales. O sea que ya me están diciendo que los ángulos estos, 1, 4, 2, 5 y 3, 6, los correspondientes son iguales. Entonces, son correspondientes son iguales. Determine, dice, si son semejantes con las medidas, ¿verdad? Los lados que aparecen indicados. O sea que me van a dar las medidas de los lados y tengo que probar si esto, a ver si los triángulos en realidad son correspondientes. Entonces, dibujemos los dos triángulos. Primero vamos a dibujar el triángulo ABC. Entonces, ABC. Y este lado de acá, ¿verdad? Por el orden A, B, C. Entonces, 6. Este dice que mide 4 y este mide 5. Vamos a dibujar el otro triángulo, PQR, PQR. Este lado mide 18, este lado mide 12 y este lado mide 10. Entonces veamos si son semejantes, ¿verdad? Con las medidas que me están dando. Bueno, entonces, si son semejantes, tiene que cumplirse que AB entre PQ tiene que ser igual a BC sobre QR, y eso también tiene que ser igual a CA o AC entre RP o PR. Entonces, hagamos las sustituciones. Entonces, AB
mide 6, entre PQ, que mide 18. Eso tiene que ser igual a BC, que mide 4, entre QR, que mide 12. Y eso tiene que ser igual a AC, que mide 5, sobre PR o RP, que mide 10. Entonces, veamos si estos son iguales. 6 entre 18 no es un número entero, entonces no me conviene dividir. 4 entre 12 no es un número entero, ni 5 entre 10. Entonces, son fracciones y se pueden simplificar, entonces simplifiquémoslas. Entonces, 6 sobre 18, los dos tienen mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 18, 9. Entonces me queda 3 y 9. 3 y 9, los dos tienen tercera. Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. Entonces, la primera simplificación de este sería un tercio. Ahora simplifiquemos este. Mitad de 4, 2. Mitad de 12, 6. Mitad de 4, 2. Mitad de 12, 6. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Entonces también un tercio. Entonces ya estos dos me salieron iguales. Ahora veamos si el tercero me va a salir igual. Estos no tienen mitad, porque 5 no tiene mitad. Entonces sería quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 10 es 2. Entonces solo los primeros dos me salieron iguales, pero el último no. Entonces quiere decir que los triángulos no son semejantes, porque para que sean semejantes, los tres deben de ser iguales, ¿verdad? Los lados proporcionales, ¿verdad? Tienen que, los lados correspondientes tienen que ser proporcionales, y para que sean proporcionales, tienen que ser iguales todos. Hagamos otro inciso, el inciso B. Entonces dibujamos el triángulo KLM, ¿ves? Por el orden KLM, entonces KL mide 4, LM mide 6 y MK mide 10. Bueno, definamos el otro triángulo, EDF. Entonces, EDF. Entonces, veamos si estos dos son semejantes. Entonces, por el orden, EDF. Entonces, este mide 4, 2, perdón. Este mide 3 y este mide 5. Entonces, veamos si aquí son semejantes. Entonces, si son semejantes, tiene que cumplirse que KL entre ED, ¿verdad? Tiene que ser igual a LM entre F entre DF. Y MK tiene que ser igual a FE. Entonces, hagamos la sustitución a ver si eso es cierto. Entonces, KL es 4, y ED es 2. Eso tiene que ser igual a LM que es 6, entre DF. Entonces, DF que es 3. Eso tiene que ser igual a MK que es 10, sobre FE, que es 5, porque son los correspondientes. Acuérdense el orden, ¿verdad? KL, entonces, y EF, ¿verdad? Luego LM, DF, MK, FE. Hagamos las simplificaciones para ver si son iguales. Entonces, mitad de, bueno, aquí la división es exacta. 4 entre 2, aquí se puede hacer la división porque es exacta. 4 entre 2 es 2. 6 entre 3 también es 2. Y 10 entre 5 también es 2. Entonces aquí todos son iguales, ¿verdad? Entonces se cumple que los lados correspondientes son proporcionales, porque al dividir los lados correspondientes, las divisiones son todas iguales. Entonces implica que estos dos ángulos sí son semejantes. Entonces, de esa manera podemos probar, ¿verdad? Si me dan los dos triángulos y los lados, de esa manera podemos probar si son los triángulos semejantes o no son semejantes. En el siguiente video vamos a utilizar esta definición de ángulos semejantes para encontrar los lados de triángulos que hagan falta, ¿verdad? Con esta definición de triángulos semejantes.